Ucrania ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques rusos contra Kiev en los que Moscú utilizó el misil hipersónico Oreshnik. El ataque dejó al menos 4 muertos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Moscú confirmó el uso del misil Oreshnik contra Ucrania y aseguró que lo hizo en respuesta a los ataques ucranianos contra infraestructuras civiles en territorio ruso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado este domingo la expectativa de un acuerdo de paz inminente con Irán. Trump afirma haber pedido a su equipo negociador que no se precipite en el cierre del acuerdo. Y en Colombia, cuando falta una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los candidatos cerraron sus campañas en diferentes puntos del país. De acuerdo con las encuestas, se prevé una segunda vuelta. Rusia utilizó por tercera vez el misil hipersónico Oreshnik contra Ucrania, provocando que el gobierno ucraniano pidiera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La capital, Kiev, fue el principal blanco de los ataques rusos, en los que también fueron utilizados más de 600 drones y 90 misiles. Moscú confirmó la utilización del misil Oreshnik y aseguró que lo hizo en respuesta a los ataques ucranianos contra infraestructuras civiles en territorio ruso. Al menos 4 personas murieron. El presidente Zelensky inspecciona los daños causados por los ataques nocturnos de Rusia a Kiev. Unos 50 lugares de la capital fueron alcanzados, entre ellos centros comerciales, viviendas y oficinas gubernamentales. Zelensky denunció que los ataques se dirigían contra objetivos que carecen de relevancia militar. Museos, escuelas, viviendas, incluso el Museo de Chernóbil, que por cierto fue construido hace apenas un mes por su 40º aniversario. Vieron el museo y lanzaron un ataque específico contra él. Es una locura. Las fuerzas aéreas ucranianas afirman haber interceptado la mayoría de los 600 drones y 90 misiles que Rusia empleó en el ataque nocturno de varias horas. El dueño de esta cafetería de Kiev abrió su local pese a los daños sufridos. Yevgeny Prusak había inaugurado su negocio la víspera de los ataques. Ahora que hemos asimilado lo ocurrido, estamos pensando si reparar los destrozos o cerrar. Ahora mismo nos estamos planteando muchas cuestiones, más de las que podemos decidir. Esta clienta explica que acudió hoy a propósito, con la intención de darle su apoyo a los propietarios. Decidí ayudar a esta gente. Sé que recién habían abierto. Llevaba tiempo viéndolos trabajar aquí para la inauguración, así que es la primera vez que vengo. Rusia confirmó el empleo de un misil hipersónico tipo Oreshnik en los bombardeos de la pasada noche sobre Kiev. Es la tercera vez que usan este arma en los 4 años que dura la guerra. Moscú justifica esta última acción como represalia a los ataques ucranianos contra instalaciones civiles en territorio ruso. Esto incluiría una residencia de estudiantes en Luhansk, región del este de Ucrania ocupada por Rusia. Unas acusaciones que el gobierno ucraniano desmiente. Y en otra noticia del día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebaja las expectativas sobre un posible acuerdo con Irán. De acuerdo con el mandatario, el bloqueo sobre los puertos de Irán se mantendrá hasta que se alcance lo que él denominó un acuerdo definitivo. En una publicación en sus redes sociales, Trump dijo que instruyó a sus representantes para no acelerar el acuerdo porque, según sus palabras, el tiempo está de su lado. Fuentes como el portal de noticias Axios y el canal CBS citan a una fuente anónima de la administración Trump que descarta la firma del acuerdo hoy. También trascendió un borrador del memorando que contempla una prórroga de 60 días del alto al fuego, tiempo durante el cual se desbloquearía el paso por el estrecho de Hormuz. En este tiempo también se negociaría el programa nuclear iraní, un asunto al que se refirió el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Escuchemos.
Estamos dispuestos a dialogar, tal y como planteamos ya durante la época de nuestro mártir líder supremo. También estamos dispuestos ahora a reasegurarle al mundo que no buscamos armas nucleares. No buscamos inestabilidad en la región. La fuerza desestabilizadora en la región es Israel, que está intentando llevar a cabo su plan de un gran Israel y está conspirando de diversas maneras para mantener la guerra, la inestabilidad y la división en la región. Valoramos ahora estas informaciones con el experto militar Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Jesús, es un gusto saludarte. Aunque inicialmente se pensó que un acuerdo entre Washington y Teherán era inminente, ahora el propio Donald Trump ha moderado las expectativas. ¿Cómo se pueden interpretar las palabras del presidente de Estados Unidos en torno a que ambas partes deben tomarse su tiempo? Bueno, básicamente habría que pensar primero en la complejidad de los temas que hay que acordar, porque estamos hablando del programa, el controvertido programa nuclear iraní, su programa de misiles balísticos, la financiación y el apoyo a grupos como Hezbollah en Líbano o como Hamas en el territorio palestino, además de los hutíes de Yemen, del grupo Ansar Allah, y cada uno de esos temas necesita mucho debate, mucha discusión para llegar a algún tipo de acuerdo. A eso se le añade también el control del estrecho de Hormuz, que ha sido producto precisamente del error estratégico de Israel y de Estados Unidos al lanzar esa agresión contra Irán. Pero realmente cuando vemos el texto de lo que ha publicado el presidente Trump, haciendo mención a que el tiempo corre de nuestro lado, ese creo que es precisamente un matiz interesante, porque en contra de lo que dice el propio Donald Trump, ahora mismo el tiempo no corre a favor de Washington. Recordemos que en noviembre hay elecciones y que, por lo tanto, en la medida que se mantenga esta incertidumbre y siga aumentando los precios de la gasolina, los potenciales votantes que vayan en noviembre a las urnas pueden estar pensando que la estrategia de Trump es absolutamente negativa para sus intereses. Luego, el que tiene más prisa es precisamente Donald Trump. Jesús Núñez Villaverde, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Y vamos ahora a Colombia, porque allí la campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo entraron en su recta final. Los candidatos a la presidencia cerraron este domingo sus campañas con mítines en distintas ciudades del país. Los tres candidatos con mayores posibilidades son el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialismo, y en la oposición, Abelardo de la Espriella, abogado y empresario que busca capitalizar el malestar ciudadano de mano dura. También está Paloma Valencia, senadora uribista y representante de la derecha tradicional. A una semana de los comicios, la intención de voto apunta a que ningún candidato ganaría en primera vuelta. Y vamos hasta Colombia para echar un vistazo al clima electoral cuando faltan 7 días para esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Saludamos en Bogotá a nuestra colega Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué rol ha jugado la violencia en esta campaña electoral y cómo han manejado el tema los candidatos? Cuéntanos. Un saludo desde Bogotá. Un rol protagónico, Carol, según la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, lo que más les preocupa a los colombianos de cara a estas elecciones presidenciales del próximo domingo son en este orden: la corrupción, la salud y la seguridad. Colombia arrancó este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores, Carol, tomando como referencia el proceso de paz de 2016 y el conflicto armado se intensificó según la Fundación Ideas para la Paz. Los grupos ilegales, Carol, han crecido en número y poder y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas del país, pese a los esfuerzos del saliente gobierno de Gustavo Petro de alcanzar una paz total que hoy se ve como fracasada, y pese a que hay 9 mesas de diálogo, Carol, 7 activas y 2 exploratorias con grupos armados ilegales. Mira, según la Fundación Ideas para la Paz, una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad en Colombia es el fortalecimiento sostenido de estos grupos armados. A diciembre de 2025, estas estructuras, si me permites darte datos, sumaban más de 27.000 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 24% respecto a diciembre de 2024, Carol. Rápidamente, los dos candidatos de derecha, como lo mencionabas al principio, prometen mano dura, es decir, una salida militar al conflicto armado con ayuda de Estados Unidos, mientras que el izquierdista Iván Cepeda aboga por seguir con la política de paz total. Alexandra, ¿qué dicen las encuestas sobre lo que podría pasar en estos comicios?
Bueno, la disputa se concentra entre el izquierdista Iván Cepeda, heredero del petrismo, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, quien se considera a sí mismo un outsider, es decir, un candidato que compite fuera del sistema tradicional de partidos políticos y quien no tiene experiencia gubernamental. Y del otro lado está la senadora de derecha Paloma Valencia, heredera del uribismo. Ninguno de los candidatos se asegura una victoria en primera vuelta, así le estén apostando a este objetivo en sus mítines electorales que, como dijiste, cierran hoy domingo. Las encuestas muestran que pasaría Cepeda y de la Espriella a una segunda ronda en junio, pero en 7 días pueden pasar muchas cosas, Carol. Votos indecisos y de otros candidatos que no pasarán de la primera vuelta van a ir de aquí para allá, así que el panorama todavía está muy incierto, Carol. Claro que sí, Alexandra, y estaremos muy atentos al desarrollo de esos comicios allí en Colombia el próximo 31 de mayo. Alexandra Correa, gracias por estas informaciones desde Bogotá. Hasta pronto. Y de Bogotá vamos a Argentina porque ese país celebra este fin de semana lo que considera su propia pizza, la Fugaceta. En homenaje a una variedad creada por inmigrantes italianos. Los pizzeros locales buscan posicionar al barrio de La Boca como una de las capitales mundiales de la pizza y a la vez expandir el consumo de pizza argentina por el mundo. Veamos. La pizza no es solo italiana y Buenos Aires lo ha celebrado este fin de semana. Hace casi 100 años, italianos emigrados a Argentina crearon en este barrio, La Boca, la Fugaceta, que consiste en una lonja de masa, mucho queso encima, otra capa fina de masa y cebolla arriba. Jorge D'Agostini, autor del libro La Boca, Pizza, Cocina, Identidad, ha organizado esta primera edición de la fiesta de la Fugaceta. El objetivo es posicionar a La Boca porque en el territorio de la cocina gastronómica La Boca está un poco olvidada, pero cuando se habla de cocina porteña, el puerto era La Boca. Entonces la idea es poner a La Boca como una de las capitales mundiales de la pizza. 2 maestros de la Asociación de Pizzerías de Argentina, APICE, ofrecieron una clase de cómo se cocina una fugaceta. Se diferenció de las pizzas de Italia en que acá los inmigrantes del siglo XIX y principios del XX se encontraron con la abundancia del país de las vacas y el trigo. De por sí ya el producto que tenga un total de peso de 2 kilos, hay pocas pizzas que pesen ese gramaje. Y después es una pizza rellena que lleva cebolla, que es un producto que no se utiliza tanto en pizzas a lo largo del mundo. La Asociación de Pizzerías busca posicionar la pizza argentina en el mundo como un producto con identidad propia, como la ha conseguido la de Nueva York. Han creado un sello de auténtica pizza argentina para pizzerías en el extranjero. Y han logrado que el Mundial de la Pizza incorporara 2 categorías argentinas, la de mozzarella y la fugaceta. La realidad es que los italianos poco a poco van entendiendo y aceptando, porque ellos también se abrieron al mundo, cada vez está creciendo más, pero sí, inicialmente desde APICE estamos trabajando en la formación y capacitación para que justamente el producto sea respetado y que sea de pura identidad nuestra. ¿Cómo dice? No sé por qué te perdí. La Fugaceta Fest se llenó de argentinos, pero también se acercaron algunos turistas de Brasil o Estados Unidos que desconocían que existiera una pizza argentina. Me encanta. ¿A quién no le gusta el queso? Es curioso que aquí podamos probar diferentes tipos de fugaceta. Me pareció una delicia. Me encantó el contraste con la cebolla que le da un poquito de dulzor. Muy, muy buena. No la conocía. Es la primera vez que vengo al festival. Pedimos una fugaza con salsa de tomate. La masa era maravillosa, súper esponjosa. Tiene un poco de pimienta en el fondo, así que está muy buena. La Fugaceta nació en 1933 en esta pizzería de La Boca, Banchero, fundada un año antes por un inmigrante italiano y sus hijos. La Fugaceta es parte de la nueva moda de gastronomía argentina por el mundo. Cada vez más gente toma mate, come sándwiches de miga y acá en Buenos Aires en septiembre habrá mundial propio de pizza y empanada. Y con esta Fugaceta argentina llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de 1 hora con más noticias.